hay una visión equivocada con el sueño americano. Ya existe un sueño también mexicano. Yo siempre he dicho que en Cuba todo el mundo es pobre, ¿no? Triste realidad que duele muchísimo. Claro. La libertad que tenemos en México, que respiramos en México, la democracia que tenemos en México, que eso jamás permita que México sea como Cuba. Jamás, Daniel. Jamás. O sea, Cuba tiene que cambiar. De gobierno. ¿Tienes miedo? No te voy a engañar. Sí. El hecho de ser mexicano, sé que tengo un respaldo, ¿no? Ya somos paisanos. Con deberes y derechos, más mexicano que el nopal. ¿Qué se siente ser mexicano? Pues es un orgullo, es un compromiso. Es un país admirado en el mundo entero. 2 millones de mexicanos a Cuba. Cuba cambia en un mes. Como México no hay dos. La vida es muy corta y merecemos vivirla de manera digna. Si tuvieras que llevar algo de México a Cuba, ¿qué llevarías? Un puñado de esperanzas y un maletín de comidas. De mucha comida. ¿Qué onda, Michelle? ¿Cómo estamos, Daniel? Un gusto estar nuevamente acá contigo en tu programa, en tu canal. Es un gusto. Un gustazo igualmente, hermano. Bueno, para los que no te conocen, tenemos a Michelle Crónicas, Michelle, de Cuba. ¿Cuánto llevas ya en México, hermano? Hermano, 9 años ya, próximamente 9 años, 2025, 9 años, ya casi una década, que se dice fácil, pero no ha sido todo un tiempo considerable adaptándome, integrándome a esta gran cultura. Claro, de hecho, ya estamos viendo hace cuánto nos vimos, más o menos 1 año y medio, 2. Año y medio, ajá. Sí, fue en noviembre del 2023. Ahí ya manifestabas tu interés por ya ser mexicano. ¿Cómo va eso? Cuéntame. Ahí te conté en ese video, en esa entrevista, el encuentro que tuvimos, ahí te conté que tenía intenciones de hacerme mexicano, pero intenciones que ya se concretaron. ¿Qué crees? Ya somos paisanos. Sí, felizmente comencé el proceso de naturalización desde el 2024, el año pasado en marzo. Es un proceso que tarda 1 año una vez que haces el examen, porque hay que hacer un examen de ciudadanía, ¿no? Sí. A veces muchas personas piensan que naturalizarse es cuestión de tiempo, de ciertos requisitos, pero sí hay que hacer un pago correspondiente ante Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo más importante es aprobar el examen de cultura general, de historia de México. Pues nada, saqué un 10 sobresaliente. Eso. Y después de 1 año, en febrero de 2025, me entregaron mi carta de naturalización que me acredita como un mexicano. Eso. Con deberes y derechos. Ya tengo mi pasaporte mexicano que me representa como mexicano en cualquier parte del mundo. Wow. ¿Y qué crees? Justamente el día de ayer ya solicité mi INE, el documento más importante de los mexicanos. Eso. Y en pocos días lo tendré. Perfecto, no, pues muchas felicidades. Sí, hermano. me da mucho gusto compartir contigo nuevamente porque en aquella ocasión hablamos de que iba a ser mexicano y fue como una proyección, un sueño que el día de hoy es una realidad. Wow, muchas felicidades. Gracias, hermano, gracias. Oye, ¿qué fue lo primero que hiciste con tu pasaporte? Mira, todavía está virgen, todavía está sin estrenarse. Todavía no he realizado un primer viaje, pero esperemos que ya muy pronto. Tengo planes. Mi hermano que, bueno, está en Cuba. Muchos miembros de la familia, mis padres, mi padrastro, que han tenido la posibilidad de venir a México. Recientemente, después de varios intentos, ya a mi hermano le dieron su visa. Próximamente estará en México y bueno, hay planes ahí. Ya el pasaporte mexicano lo voy a usar, lo voy a estrenar muy pronto. Perfecto. Oye, ¿a dónde te gustaría viajar? O sea... Fíjate, yo tengo muchos deseos de ir a más países de Latinoamérica. Yo con el pasaporte cubano he ido ya a España, he ido a Italia y he visitado en 2 ocasiones Perú. Me encanta mucho Perú, fui el año pasado y
con el pasaporte mexicano es una bendición porque sabemos que tiene visados libres a muchos países. Bueno, a todo el continente prácticamente tiene visado libre, igualmente a Europa. Esperemos poder explorar y hacer muchas más crónicas fuera de México. Claro. Oye, ¿qué pasó con tu pasaporte cubano? ¿Lo conservas? Todavía lo conservo. Ahí ese es un temazo porque fíjate que Cuba es de los países que no reconoce la doble ciudadanía, la doble nacionalidad. El pasaporte cubano lo tengo que usar a fuerza cuando entre a Cuba. O sea, a fuerza tengo que usar el pasaporte cubano. No me sirve el pasaporte mexicano para ingresar a Cuba. O sea, es un documento que sí me acredita como mexicano en México y en el resto del mundo, menos en mi propio país. Sí, a fuerza tengo que continuar con el pasaporte cubano para poder ingresar a territorio nacional, a mi país de origen. Ok, ¿lo puedes renovar? ¿O lo vas a perder? A fuerza tengo que renovarlo. O sea, mi pasaporte, tengo un segundo pasaporte cubano que tiene vigencia hasta el 2028. Sí, ya después que venza, sí tengo que renovarlo. Pero únicamente es para la cuestión de ir a Cuba. Nada más, es para lo único que me sirve. Ya el pasaporte mexicano, como dice el tema, ¿no? Quítate tú que llegué yo, ¿no? O sea, el poder es muy superior. Michelle, ¿qué se siente ser mexicano? Pues es un orgullo, es un compromiso mayor. O sea, yo puedo decir que me siento mexicano desde hace años, desde que yo decidí emprender este sueño, este nuevo camino, esta nueva aventura. Migrante, siempre seré un migrante a mucho orgullo. Mis orígenes, mis raíces son cubanas y las voy a defender siempre, pero ahora que tengo una carta, un pasaporte, un INE próximamente que me legitima como mexicano, que me dice ante las leyes de este país que soy un ciudadano, créame que es un compromiso mayor. Yo creo que representar a México es un peso grande, ¿no? Para todo mexicano, dentro o fuera de México, porque México implica mucho. Ya ves que actualmente en México se defiende mucho la cultura, los orígenes, las raíces, y es una cultura muy rica, muy rica. Creo que es un compromiso mayor el que tenía antes de este documento, y ahora con este documento es la responsabilidad de responder, de aportar, de intentar siempre ser, un ciudadano de bien, de intentar siempre poner a México en alto. Además, una responsabilidad, es un eterno deber que tengo con México por todas las oportunidades que me ha dado. Yo en estos días me ponía a recapitular mis últimos 10 años y decía, hace 10 años estaba en Cuba dando clases en la Universidad de La Habana, quizás principios del 2015, no tenía ni idea de lo que iba a pasar un año después. Se dio la oportunidad de llegar a México, de superarme, de cursar maestría, doctorado, y me cambió la vida completamente. Entonces yo creo que este documento me acredita como mexicano, pero me hace sentirme parte de este país, consciente de que tengo muchos derechos y muchos deberes. Siempre un deber está acompañado de un derecho y viceversa, y yo creo que el compromiso es aún mayor con México. Claro. ¿Te ha tocado defender a México en algún otro lugar? De algún comentario, en algún... Todo el tiempo, o sea, yo todo el tiempo, incluso con mi familia, ¿no? Porque a veces hasta desconocimiento. Yo de México, por historia de México, desde siempre, yo siempre he sido un apasionado de la historia. La historia de Cuba me encanta y en algunos puntos está muy vinculada con la de México, ¿no? En muchísimos puntos. Y desde que era estudiante, conocía a México parte de su historia, de la independencia, de la revolución, de sus máximos exponentes, símbolos de la cultura mexicana, no sé, Jorge Negrete, en fin, Pedro Infante, por mis abuelos, y siempre ha existido este debate. Incluso llego a Cuba y con los vecinos que no conocen a México me dicen, pero ¿por qué no? O sea, es cuestión también de ignorancia, de desconocimiento. Michelle, ¿pero qué haces todavía en México? Vete para Estados Unidos, todos los cubanos están en Estados Unidos. Digo, pues el hecho de que todos estén no quiere decir que yo esté, ¿no? Incluso a veces en redes sociales, muchos comentarios de mexicanos que están que emigraron, que viven en Miami sobre todo, que está la gran comunidad de cubanos, y me dicen, aquí el cubano odia al mexicano. Digo, no todos,
O sea, no todos, hay una buena parte, puede ser que una mala experiencia, y también pasa, no todos los cubanos que estamos acá en México queremos irnos para Estados Unidos, ¿no? Yo creo que a lo largo de estos años, como migrante, he dado suficientes pruebas de mi amor, mi compromiso con México, al punto de que ya soy mexicano, de que ya estoy naturalizado. Eso demuestra mi interés. Y ese debate es con, no sé, con tíos, con primos. Michelle, tengo primos que están en Estados Unidos. Deja que vengas para acá. No, pues estoy bien en México. Me siento cómodo. Mi esposa es mexicana. Me he integrado. O sea, ya México es mi hogar. Es mi hogar, claro. Me siento parte ya de México, y por supuesto que todo el tiempo lo voy a defender. Lo defiendo por redes sociales, lo defiendo en encuentros, no sé, en la calle. A veces la gente nos saludan y qué bonito cuando han venido mis padres. Oye, viva México, ¿no? Y viva México de verdad, porque lo siento. Gracias. O sea, no me quedan, yo nunca olvido mis orígenes, no olvido de dónde vengo, y no olvido todo lo que tuve que pasar para llegar hasta donde estoy, ¿no? El camino yo creo que este es un punto de conclusión y es un punto de partida para nuevas cosas más, siempre vinculado con la cultura mexicana y con todo lo que implica esa gran responsabilidad, agradecimiento eterno. También justamente tu mami se hizo súper viral, ¿no? Por salir, hasta en las noticias salió, por su reacción al conocer México, ¿no? Al llegar aquí. También, ¿en qué estatus está esta situación también? Porque tú te la querías traer, pero solo había venido de viaje. ¿Ya está aquí? Mi mamá está en Cuba en este momento. O sea, eso también es un tema delicado. Yo creo que son una de mis grandes todavía asignaturas pendientes. Gracias a Dios, ya mi mamá ha venido 3 veces a México. Mi papá ha venido una vez, y mi padrastro, que es como un segundo padre para mí, el esposo de mi mamá, ha venido también en una ocasión. Ellos son residentes permanentes. Ellos tienen la residencia de México permanente y vienen con frecuencia, pasan temporadas aquí de 2-3 meses. Su situación migratoria es... O sea, les falta nada más, digamos, naturalizarse, ¿no? Hacer vida en México. Ellos, a través de mí, pudieron, incluso antes de yo ser ciudadano mexicano, que apenas lo soy hace unos meses, en mi condición de residente permanente, tenía el derecho de poder reclamar a mis padres, y fue lo que hice. A ellos les encanta, por supuesto, les encanta México, fascinados. Vienen de un país donde no hay nada, donde hay actualmente una situación económica, política y social crítica, y llegan a México, están deslumbrados, pero todavía estamos ahí viendo la posibilidad de que ellos puedan radicarse en México de manera fija, pero hay que tener en cuenta, siempre lo digo, que ya para personas mayores, mi papá tiene 70, mi padrastro 73, mi mamá 64, es bien complicado desprenderse de su casa, de su hogar, de costumbres. Si es difícil en personas jóvenes que tienen aspiraciones, sueños, que se quieren comer el mundo, es más complicado en personas mayores, ¿no? Pero bueno, siempre y cuando tengan la posibilidad de venir, ellos vienen ahora fin de año, pasan fin de año y disfrutan. Esperamos que en poco tiempo ya puedan quedarse a vivir en México, que es mi sueño, o sea, sería mi gran sueño. La situación en Cuba no es un secreto. Últimamente, por ejemplo, Luisito Comunica, que es una persona que tiene muchísimos seguidores, trajo de nuevo al tema de Cuba. ¿Cómo está la situación en Cuba? ¿Cómo perspectiva tienes tú de Cuba? Crítica, realmente crítica. Fíjate que yo voy a Cuba con frecuencia. En el año pasado quizás fui unas 8 veces en el 2024, porque bueno, iba a buscar a mis padres, los traía, regresaba con ellos. Y con Cuba es bien chistoso. Por ejemplo, yo me pongo a pensar que cuando llegué a México en el 2016, no sé, pues probablemente un pan de dulce costaba 5 pesos, ahora cuesta 9, 10. O sea, la inflación ha subido un poco en los últimos 10 años. En Cuba sube en un mes. O sea, es una cosa que se dispara. El año pasado el dólar estaba en 270 pesos y hasta casi en 400 pesos. O sea, un dólar en peso cubano casi 400. Es tremendo cuando un profesionista gana 4,000 pesos, ¿no? O sea, sí es bien crítica. Y como mencionas, esta visita reciente de Luisito Comunica, que pues
que es mexicano, nunca había ido y es un creador, un influencer con un alcance muy grande. Yo creo que ha vuelto a despertar las miradas, ¿no? Las miradas hacia Cuba. Ha sido una visita muy, muy criticada, muy cuestionada por una buena parte de la comunidad de los cubanos, ¿no? Y yo digo, bueno, pues también pasa que Luisito Comunica, pues no vive en Cuba, no es cubano. Él fue y él documentó lo que vio y lo que la gente le contó. Hay que tener en cuenta, porque también hay un error. Aquí aprovecho hablando de la situación de Cuba, Daniel. Hay un error por una buena parte de los cubanos, sobre todo la comunidad cubana que está fuera de Cuba. A Cuba no le corresponde resolver su problema nadie que no sea cubano. La situación de Cuba le corresponde a los cubanos. Y se agradece mucho que, dígase un actor, dígase un youtuber, dígase cualquier persona que vaya a Cuba y muestre una parte de la realidad, se agradece mucho, porque le está dando visibilidad al problema. Pero no le corresponde a ninguna persona, y menos a un extranjero, resolver la situación de Cuba, porque sencillamente no la creó. O sea, la situación de Cuba se ha venido agravando a lo largo de ya 6 décadas, casi 7 décadas. Y los cubanos hemos adoptado, y lo digo de manera muy crítica y autocrítica, una postura un tanto pasiva, tímida ante el problema real de Cuba. O sea, el cubano, lamentablemente, la juventud está pensando en la opción de emigrar y no resolver el problema interno de Cuba. Y hay que tener en cuenta que no todo el mundo puede emigrar. O sea, no todo el mundo. O sea, no se puede recibir un flujo tan grande de cubanos. Ya en Cuba se estima que quedan 9 millones de cubanos. Han ido 2 millones en los últimos 4 o 5 años desde que comenzó la pandemia. Y eso demuestra de un deterioro, pero agudo, de la situación económica, política, social. Ahora, lo más reciente, el Internet. Ya en Cuba el Internet ahora está completamente controlado, un paquete de datos mínimo, y depende el cubano de un familiar que viva en el extranjero a que le haga una recarga, y eso el gobierno lo está haciendo, pues lógicamente, para controlar, para evitar que la gente siga mostrando la verdad de Cuba, porque ya el cubano en Facebook, pues, en cualquier medio de comunicación, cualquier red social, pues muestra la escasez, muestra lo que está ocurriendo en Cuba, que esto no pasaba años atrás. Y yo creo que ese control político, yo creo que ese control económico, que ha llevado a la situación más grave que se vive el día de hoy, llegará al punto que sea insostenible. Algo tiene que pasar, algo va a pasar en Cuba, porque no se puede, sencillamente el día a día está extremadamente complicado y a veces no se comprende desde el exterior. O sea, el mismo Luisito Comunica, sí, había escuchado de Cuba, él fue, documentó, mostró la realidad cruda de Cuba, y aún así faltaron muchas otras aristas, matices por abordar, pero lógicamente el cubano que está en la isla, el cubano de a pie, es quien lo está sufriendo, y por supuesto que a todos, yo creo que a todos nos corresponde ser partícipes, protagonistas de un cambio radical y próximo en Cuba, lo antes posible, por el bien de todos los cubanos y del país. A tu parecer, ¿cuál es? Porque él justo retrató algunos de las cosas que pasan. A tu parecer, ¿cuál es el mayor problema ahorita? ¿La escasez, los apagones, el agua, esto de la inflación? A tu parecer, ¿cuál es lo más? Oye, Daniel, es todo, o sea, es todo, pero yo creo que aquí lo principal es la política. O sea, yo creo que el tipo de sistema que existe en Cuba es el que ha llevado a esta situación tan denigrante, ¿no? El tipo del sistema, el socialismo, que existe un único partido, la poca libertad que hay en Cuba. O sea, por ponerte un ejemplo, hace unos días me decía mi mamá que, y esos casos se ven diarios, que le decomisan a un señor que estaba vendiendo unas yucas, que es como un tubérculo, es una raíz muy consumida en Cuba, en el Caribe es muy consumida, es muy consumido ese alimento. Cuando un señor mayor con su pensión está jubilado, no le alcanza para nada, y se ve la necesidad de no estar descansando, sino estar trabajando, y le decomisan. O sea, ¿de qué habla esto? De un control absoluto por parte del gobierno, ¿no? Porque en un hotel en los hoteles en Cuba no falta. O sea, en Cuba hay hoteles buffet.
si realmente, como se dice, existiera un problema exterior, al menos como se presenta, como se vende de Cuba de parte del gobierno al exterior, al mundo, si el problema fuera exterior, dígase de Estados Unidos, entonces, ¿por qué hay entonces en los hoteles comida, no? Entonces, ¿qué decir? Si tú le preguntas a un cubano de a pie, a un cubano, decir cubano de a pie, ¿por qué decimos cubano de a pie? No, cubano de a pie es el 95% de la población. Yo siempre he dicho que en Cuba todo el mundo es pobre, ¿no? Las clases sociales en Cuba no existen. O sea, en Cuba no hay clases sociales. Es tan uniforme el sistema en Cuba, el estilo de vida del cubano, que hay unas personas con un poquito más de posibilidades no marca una gran diferencia, ¿no? Como si la hay en México, que sí podemos ver clases muy marcadas, ¿no? Claro, hay pobreza y hay personas con mucho dinero. En Cuba, ¿no? En Cuba, el 5% que tenga dinero pues son personas que están en el gobierno. Le preguntas a un cubano, ¿qué te impacta más? ¿La corriente? ¿La comida? Dice, no, todo, mijo. Te dice, mijo, ¿qué te puedo decir? Todo. Me levanto por la mañana pensando que voy a cocinar. Consigo un poquito de alimentos y cuando llego a la casa no tengo corriente para cocinarlo. O sea, es todo. Ya eso es lo básico. Si pensamos en esparcimiento, en cosas, o sea, salir a tomarse una cerveza en Cuba es algo ya prácticamente que no existe. Triste realidad que duele muchísimo. Claro. ¿Tú cómo eres visto por tus compatriotas? Tú que sí lograste salir, justo que mencionabas, que no es para todos, no todos pueden migrar. ¿Tú cómo eres visto por tus propios compatriotas que viven en Cuba? Como, no sé, como mal visto, bien visto, de que lo lograste, mal visto. Hay de todo. Mira, vamos a hacer claro, envidia. Pues, envidia tenemos todos los seres humanos en mayor o menor medida y la expresamos. Yo creo que eso es un padecimiento psicológico, ¿no? Eso está en nuestros genes, ¿no? Pero hay personas que la manifiestan de una manera más abierta. Y te digo que hay de todo porque hay un orgullo por parte de la familia de haberlo logrado, ¿no? Es como la persona que sale del lugar donde nació, donde creció y es un lugar marginado, pobre. Eso es en sentido general Cuba, ¿no? Esa situación. Aunque el cubano lo es y mantenemos ese, digamos, orgullo que en ocasiones puede ser hasta tonto, ¿no? Un orgullo que a veces no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? A veces hay que desprendernos de ese falso orgullo, ser humildes, reconocer la situación en la cual estamos viviendo y enfrentarla con valentía, con el fin de lograr salir adelante. Hay gente que se siente muy feliz, de que vecinos estén afuera, que hayan salido adelante. Pero fíjate que es tan triste la situación que el cubano se ha vuelto una sociedad, como decimos, en parte cangrejera y también en Cuba decimos pedigüeña. O sea, es triste como un cubano siempre está esperando. Por la misma situación tan triste, lo ha llevado a pedirle al que esté afuera. O sea, ¿quién estará afuera? ¿Quién logró salir adelante para que me ponga una recarga? Para que me envíe un paquete de alimentos. Y entonces, si tú estás afuera, digamos un vecino, un primo, un familiar, en sentido, hay muchos casos. Primo, ponme una recarga, que tú estás bien, tú estás afuera. Tú sí lograste salir de Cuba. Y como si lograr salir de Cuba significara triunfar. O sea, como si la gente piensa dentro de Cuba, eso pasa mucho con los migrantes, la visión que se tiene el familiar, el amigo que se quedó en el país de origen. Mucha gente piensa, en el caso de los cubanos, que ya por salir de Cuba y ser cubano ya llegas y te dan un salario fijo y tienes trabajo fijo. O sea, no es así. O sea, también es un camino. Salir de tu zona de confort es un camino de valentía, es un camino de tiempo. O sea, hay muchos cubanos que dentro de la isla se sienten orgullosos, pero yo creo que son quizás los menos. Y se ve en redes sociales, hay gente que me comenta, Michelle, qué bueno, eres un orgullo, lograste salir. También hay muchas historias de vida, Daniel. O sea, hay muchas historias de migrantes. Yo fui un migrante que tuve la oportunidad, tuve la gran dicha, la gran bendición de salir, digamos, por la puerta ancha, ¿no? Salí con visa, salir con una serie de condiciones que no tenían todos los cubanos. O sea,
te digo, los mínimos logran salir con un visado, dígase para México o cualquier país. La gran mayoría está saliendo, ya sabes, hace toda una travesía y es bien triste. Historias que han acabado con muertes, con tragedias, con familiares en Cuba que han perdido a sus hijos, a sus padres, porque han intentado hacer la larga travesía desde Nicaragua, que es de los pocos países que está dando libre visado a Cuba, y de Nicaragua llegar a México es todo un recorrido, y recorrer todo México desde Tapachula, desde el sur de México, la frontera sur México, hasta llegar a la frontera norte es todo un desafío. Entonces, hay de todo, hay de todo. Detrás de las historias de éxito hay mucho sufrimiento, hay mucho sacrificio. Detrás de las familias cubanas que se han quedado en Cuba, que están en Cuba, de vecinos, de amigos, créame que a veces muchos comportamientos, lo digo de verdad, pueden ser hasta comprensibles. No lo justifico, pero son comprensibles, porque a veces una situación triste te lleva a la prostitución, te lleva al robo, te lleva a muchos comportamientos que son reprochables, que no son dignos de admiración, que son muy cuestionables, pero detrás de eso hay mucho sufrimiento y a veces las personas prefieren acudir a hacer cosas malas que tomar cartas en el asunto y exigirle a quien realmente le corresponde, que es al gobierno, no a los cubanos que estamos fuera y que luchamos por alcanzar nuevos sueños. Ahorita justamente que mencionaste el gobierno, ¿tienes miedo tú en algún momento? Mira, yo no te voy a engañar. Sí he sentido temor. Sí he sentido temor, pero siempre he dicho que, y es lo que tiene que pasar con Cuba, la balanza entre el temor y la verdad, yo creo que la verdad tiene que estar siempre por encima. O sea, el compromiso con uno mismo, y tengo familia en Cuba. Quizás, te voy a ser sincero, quizás si toda mi familia tuviera la posibilidad de tener conmigo a toda mi familia acá en México, como muchos cubanos que tienen a toda su familia o al núcleo más cercano, ¿no? Digamos a los padres, los hijos, la familia a veces muy extendida, la tienen reunida en Estados Unidos, en México, en España, en cualquier parte del mundo que el cubano ha podido migrar. Quizás si yo tuviera esa oportunidad, no regresar a Cuba. Te lo estoy diciendo a ti aquí en tu espacio por primera vez, quizás no regresara a Cuba. ¿Qué te quiero decir con esto? Que más allá de las raíces, del origen, de lo que significa patria, ¿no? Porque me considero un patriota. O sea, me eduqué, crecí, fui también de algún modo, y lo voy a confesar, también fui adoctrinado en Cuba. Todos fuimos adoctrinados. No hay ningún cubano que ahora esté fuera de Cuba y tenga una postura radical, firme, determinada, que no haya sido adoctrinado. O sea, primaria, secundaria, prepa, universidad. Fueron muchos años respondiendo a un sistema. Estabas obligado, servicio militar. O sea, sí fuimos adoctrinados. Y si tuviera la posibilidad de tener a toda la familia, no regresara, miedo sí, por supuesto, miedo sí. Claro que te voy a ser sincero, me siento también en estos momentos me siento con más armas, ¿no? El hecho de ser mexicano, sé que tengo un respaldo, ¿no? Porque donde decimos cayó un mexicano, pues van todos los mexicanos, ¿no? Sin importar. Entre los mexicanos se discute, nos mentamos la M y lo que sea, ¿no? Claro. Pero donde cae un mexicano, el resto lo va a defender. Porque hay ese sentimiento de identificación, ¿no? De saber que somos uno solo. Y yo creo que esas nuevas armas lo hacía antes de tener este poder. Y siento ahora un respaldo, siento ahora un apoyo de un país, y yo creo que eso me permite también ayudar más a mi país a que las cosas, claro, siempre desde la trinchera que te corresponde, ¿no? Porque muchas personas a veces me dicen, ¿no? Vete a Cuba. O sea, yo creo que cada quien tiene su trinchera. Cada quien tiene desde el poder que tiene, desde la oportunidad que le da la vida, yo creo que es mostrar la verdad. Y yo creo que la palabra también es un arma muy poderosa.
las redes sociales nos están permitiendo. Quizás cuando yo recuerdo en mis últimos 2 años de profesor en la Universidad de La Habana, sí tenía a mi mando 2, 3 salones de estudiantes, de 30, 40 estudiantes, no sé, 200 estudiantes. Y me doy cuenta ahora que era un espacio bastante limitado. Aunque tú dijeras, hay que cambiar las cosas, ¿qué va a pasar en Cuba? ¿Por qué pagan tan poco a un profesor? Sí, decías las cosas, pero no tenía el alcance que se tiene ahora. O sea, tuve esa trinchera, lo hice, ahora tengo una nueva y lo continúo haciendo. Con más armas, con más conocimiento, con más oportunidades, en fin, con más madurez intelectual. Son una serie de herramientas que aprovecho en pos de mostrar la verdad de mi pequeña isla. A propósito también con lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, ¿qué opinión te merece todo lo que está pasando por ahí? No, mira, noticias hay muchos. Mi mamá me ha dicho que hay conocidos, vecinos, que los familiares están preocupados porque la deportación está siendo masiva, ¿no? A veces yo creo que esto es un tema más allá de Estados Unidos, que es en un caso particular, con una administración en particular. A veces nos olvidamos que todos hemos sido migrantes, ¿no? Que en ningún país ya no queda, o sea, Daniel, no existe, no queda la raza pura. Eso ya es un sueño guajiro, como decimos en Cuba. Ya eso es una utopía tipo Tomás Moro, Campanella. Ya no existe, ¿no? Ya eso es un sueño platónico. Ya todos... México se ha construido también con muchas culturas. México también es resultado de colonización, de años de conquista, de revolución, de independencia, en fin. Lo es también Estados Unidos. O sea, las 13 colonias de Estados Unidos no se hicieron con gringos, ¿no? Yo creo que si un gobierno te recibe y eres un migrante comprometido, que trabaja, que vienes a chambear. Mira, no tengo documentos. Un migrante puede decir, no tengo documentos. Un mexicano en Estados Unidos, un cubano en México. Hay muchos cubanos en México que llegan sin documentos, pero están chambeando, trabajando duro en la frontera y montan sus negocios de pizza cubana, montan sus negocios de comida cubana y se integran. Y yo creo que es un migrante que merece nuestro respeto y aplauso porque está aportando, está demostrando que tiene ganas de trabajar. Entonces hay que evaluar casos y casos. La deportación de migrantes porque a ver, hay que ver las dos caras. Lógicamente, Trump ha deportado a mexicanos trabajadores, a mexicanos que llevan años trabajando. Puede haber casos que no, que de delincuencia, en fin, lo hay también en México. O sea, México no tiene por qué recibir a un migrante que no va a aportar nada a México, que va a estar robando, que va a estar... O sea, se han dado casos, y hablo por conocimiento de causa. En Tapachula, en el sur, se han dado casos de migrantes cubanos que han llegado de manera masiva y se subían al transporte público y no querían pagar el transporte público. O sea, esos migrantes hay que tener en cuenta que no van a aportar nada. Pero es muy delicado, sí, así es muy delicado y hay que tener en cuenta que migrantes somos todos y hay que ponerse también en la piel del migrante. Yo creo que evaluar cada caso en particular, no tomar, no llevar a cabo políticas, diría yo, extremas. Mucho cuidado y tener en cuenta que somos humanos. Ser humano, yo lo digo, siempre soy un eterno migrante y tengo muchos amigos cubanos que están... Yo estuve año y medio trabajando en muchos lugares. En mi intervalo de maestría, doctorado, fui mesero, fui taquero, o sea, lavé trastes. Yo sé lo que es trabajar duro siempre en Cuba. A pesar que fui profesor, pero también crié cerdo, crié animales, o sea, sé lo que es chambear. Y eso es algo muy, muy digno, muy respetable. Pero que también, o sea, tú eres un cubano que migró a México y está encontrando una vida aquí. Puede vivir aquí. Se puede, sí. Yo creo que México, claro. También el migrante, el cubano cuando llega, hay una visión equivocada, ¿cierto? Hay una visión equivocada con el sueño americano. Yo siempre digo que tenemos nuestras particulares historias como migrantes.
y todas son respetables. O sea, no puedo decir que el que se fue siempre dijo con traje y corbata, con una visa, ¡ay, qué bien! No, qué bueno. Pero el que se fue cruzando la frontera buscando sueños también es respetable. Porque está buscando, todos tenemos nuestros propios sueños, nuestros anhelos, nuestras esperanzas. O sea, el horizonte y el sol está para todos. Cada quien sabrá si mira el sol cara a cara o quizás le da un poco de temor. Cada quien tiene su propia historia. Pero el cubano, porque nos han inculcado de que el sueño americano, lógicamente, pues, fuimos neocolonia de Estados Unidos por muchos años, y en fin. Pero también en los últimos años y con muchísima fuerza, ya no es de ahorita, ya tiene quizás una década considero que tiene una década ya de existencia, ya existe un sueño también mexicano. Hay un sueño mexicano muy bonito para los migrantes, ¿no? Y siempre digo, ¿no? Teniendo en cuenta, hay tristeza, hay muchos mexicanos que, bueno, han tenido que regresar a México por cuestiones, bueno, podemos cuestionarlas o no, pero si para muchos migrantes que hemos salido de nuestros países de orígenes y hemos encontrado un lindo sueño aquí en México, el sueño mexicano del cual te estoy hablando, pues los mexicanos que son nacidos acá, que conocen su comida, su familia, pues a echarle ganas, como decimos acá, echarle ganas. Sí, echarle ganas y volver a empezar de cero. Siempre es bueno, siempre hay que tener fuerzas para empezar desde cero. A vivir aquí, ¿no? Así mismo, así, muchísimas. ¿Qué tiene México que no tienen otros países? Wow, qué pregunta más. Fíjate que esa es una pregunta como que estamos casi ya obligados a responder los migrantes, ¿no? Y ya te la puedo responder. No sé si respondértela como migrante, que sigo siendo un eterno migrante, como mexicano o como la mezcla de ambos. Yo creo que es más poético, yo creo que es más realista, es más objetivo respondértela con el sentimiento, la mezcla de ambos, ¿no? Uh-huh. Del hecho de saber que soy y seré un eterno migrante y del hecho de saber que ahora soy mexicano y, como te decía a un inicio, tengo una responsabilidad mayor, ¿no? Mira, sin querer colocar a México en la cima porque tengo mucho que agradecerle. No, sin hacer eso, no voy a caer en esa trampa, ¿no? Yo creo que un migrante, en primer lugar, debe agradecer al país que lo recibió. Dígase México, dígase otro. En este caso fue México. Y por una cuestión objetiva, debo agradecer estas oportunidades, ¿no?, que me dio México. Podría decir otro país, fue México, fue mi elección. Siempre lo vi como una primera opción. Esa fue mi opción personal. Para otras personas quizás México fue una segunda, tercera opción y también es respetable. Agradezco esa oportunidad de manera objetiva, pero qué lindo es saber que el país al cual llegaste, al país al cual tú decidiste emigrar, ese país que te recibió como uno más, que te naturalizó, que sabes que te dijo, sabes que mira, no quiero que seas migrante, sé un hijo más con todas las leyes y te respaldamos. Qué bonito, qué agradecimiento más lindo, pero saber que ese país es un país admirado en el mundo entero. Saber que a este país están llegando no personas por necesidad, sino por placer. O sea, que llegan personas de Europa con trabajos en Europa, en cualquier país europeo, no vamos a decir país, no sé, de Francia, Italia, España, de donde sea, de Dinamarca, de los llamados países del primer mundo, llegan a México y dicen, wow, nunca me había sentido, y se enamoran en México y se casan en México. ¿Cuántos tú? Por tu espacio, Daniel, ¿cuántos han pasado, no? Llega una chica de Dinamarca y dice, yo en Dinamarca era una más y aquí en México soy, pase güerita. O sea, ese calor de México no tiene comparación. Y te lo dice un cubano que viene de Cuba, que viví 29 años en Cuba. Y sé, o sea, así en Cuba somos mi amor, mi vida. O sea, en Cuba hay un trato muy, muy cercano. O sea, que en parte sí se puede extrañar, pero no tiene comparación. O sea, y me podrán decir muchos, pero tú nada más México. No, o sea, yo he tenido la oportunidad de viajar
y he viajado, o sea, a Italia, hice estancia en Italia, en España, he estado en Perú. Tengo, digamos, un patrón de comparación, ¿no? Y digo, no, esa frase, yo al día de hoy estoy ya convencido, ¿no? Y no voy a criticar, quizás muchos la dicen y llevan en México 2 meses, 1 mes. O sea, está bien que te enamores. O sea, yo no creo en el amor a primera vista. No, hay que construir, hay que demostrar, ¿no? Y te puedo hablar ahora, 10 años viviendo en México, casi 10 años, ¿no? Yo creo que tengo ya el suficiente currículum, tengo el suficiente aval para decir esta frase que para muchos puede ser un tanto ya trillada, ¿no? Repetida. Sí, como México no hay dos. Me lo ha demostrado y de verdad tendría la responsabilidad como migrante. Yo creo que es una primera responsabilidad de agradecer, te digo, por las oportunidades objetivas. O sea, un país que me permitió, hacerme ciudadano. O sea, tengo que agradecer. O sea, es sobrar razones para agradecer. Yo creo que es un deber elemental. O sea, que yo agradezca a México por haberme permitido hacerme ciudadano. Pero también por vivir en un país lindo. En un país que todo el tiempo estás descubriendo. O sea, yo hace poco estuve en Querétaro, un estado que no había conocido, y digo, wow, o sea, en México no sabes dónde vivir. Dice, la gran ciudad, sí, Ciudad de México, pero es que yo vivo en Puebla, me encanta Puebla. Cualquier lugar que visites, un pueblito mágico, pues te enamoras. O sea, yo a veces digo, si el día de mañana decidimos mi esposa y yo, no sé, compramos una casa, ya queremos comprarnos, estar en un espacio nuestro, para tener nuestro hijo, nuestra hija, ¿dónde? O sea, no sabes porque México es lindo. Además, ese sentimiento de que vas a un lugar y las personas de ese lugar que son nacidas te dicen, no, como mi estado no hay otro. Uh-huh. Y tú dices, hay hasta una guerra linda. No, fíjate que probé unas carnitas acá. El otro día estuve hace poco en Morelia, en Michoacán, y dije, estas carnitas. Y me dice, no, Michelle, no has probado las del norte. Las aquí son las mejores. No, los tacos de Tijuana. Y yo digo, qué lindo que haya esa guerra de ego sano. O sea, porque esto es una guerra de ego sano. Mi comida es la mejor. Pero es que bueno, o sea, si la tuya es la mejor, quiere decir que todas son las mejores. Y vimos un país entonces al final bendecido, ¿no? Claro. O sea, cualquier parte es bonito. Entonces, qué lindo. Yo creo que esa decisión ha sido al día de hoy, 10 años casi viviendo en México, puedo decir categóricamente que ha sido la mejor decisión que he tomado. Nunca me voy a arrepentir. Si salí de Cuba quizás con lágrimas en los ojos, con sueños, con anhelos que quizás no sabía si la vida me iba a permitir cumplir, la vida en sentido general, México me los permitió cumplir. México me permitió cumplir muchos sueños y me lo sigue cumpliendo. Y que haya traído a mis padres, a mi padrastro, y que mi hermano pueda conocer México, pues eso es algo que ni este podcast, ni en 1000 podcasts, Daniel, podré transmitir en palabras. Es un sentimiento que me quedo con él. ¿Qué tiene Cuba que no tienen otros países? La familia, las playas. Puedes decir, pues sí, Cuba es linda. Mira, Cuba es un país lindo. Hay que saber distinguir. Todos los países tienen algo hermoso. Nuestro planeta, nuestros continentes son hermosos. Todos los países han pasado por un proceso de conquista, por un proceso de liberación. Todos nuestros países son hermosos. Las playas de Cuba son hermosísimas. O sea, a mí me encantan las playas de Cuba. Cualquier playa que vayas de Cuba, además, como está en una zona tan estratégica, está ahí en el medio del Caribe, es la mayor de las Antillas, ahí la perla, la tierra más hermosa que ojos humanos han visto, como dijo Colón. Mira, qué genial. Yo recuerdo, mira, ahora estoy recordando que me preguntan, ¿qué tiene Cuba? Recuerdo un vuelo que tomo a una escala en Monterrey y voy para Cuba, para La Habana, ¿no? Y entonces el vuelo estaba lleno de regios, ¿no? Que iban a conocer Cuba. Okay. Y detrás de mí habían unos chavos, iban conversando, iban platicando los muchachos. Y ves que el acento de Monterrey es como que muy marcado, ¿no? Entonces estaban ellos ahí con sus modismos. Y dice,
no inventes, ¿cómo es posible que esta hinche isla con lo padre que es? Mira, estábamos a punto, mira esa playa, mira ese mar azul, y por qué está atravesando por este hinche gobierno que la tiene así. Qué lástima que Cuba, el sistema, porque Cuba es para que fuera, no exagero, el Dubái de nuestro continente. El Dubái, o sea, una isla paradisiaca. O sea, nada tiene que ver el Edén que representa las playas vírgenes, la gente, porque la gente en Cuba, pese a todo lo que se está pasando, es gente linda, es gente amable. Ha cambiado mucho, ya no es quizá tan segura como hace 15, 20 años, porque la situación se ha agravado, pero aún así sigo confiando en la gente, sigo confiando en el cubano lindo, amable, que te tiende la mano, que te invita a la casa y te comparte el único pan que tiene. Eso yo creo que caracteriza a Cuba. Y además, cuando le preguntas a un cubano por su Cuba, si tiene un sentido de pertenencia, se identifica, pues te va a decir que pues, es mi Cuba, es mi isla, el lugar donde nací, donde aprendí a nadar, el lugar donde me eduqué, donde está mi familia, el lugar donde están enterrados mis abuelos, en fin, hay muchos lazos que nos unen. Yo creo que eso es humano, ¿no? Es tan digno defender tu México siendo mexicano que defender tu Cuba siendo cubano, pero defender la auténtica Cuba, la Cuba de valores, y defender y soñar con la Cuba libre, con la Cuba inclusiva, que todos los cubanos de bien, los cubanos soñadores, los cubanos que no hemos perdido la esperanza, tanto dentro como fuera de la isla, soñamos y seguiremos soñando. O sea, yo creo que ese vínculo, ese puente, ¿no? Como dice en una canción Ricardo Arjona, hay que tender puentes entre La Habana y Miami, ¿no? Porque hay que unir muchas familias. Hay que unir familias que han sido fragmentadas no por decisión propia, familias que han sido fragmentadas por decisión de un mal gobierno. Y yo creo que eso hay que cambiarlo para que con orgullo podamos decir una vez más nuestra Cuba linda. Justamente hablando de eso, Michel, ¿tú crees que la situación en Cuba mejore algún día? Yo tengo esperanza. Mi abuelo murió con 88 años. Murió en el 2021, va a ser 4 años. Y él decía, lo estoy esperando hace 40 años, decía, hace 50 años. O sea, envejecí esperando el cambio. Y es un ejemplo mi abuelo, porque mi abuelo era dueño. Como decir, imagínate que seas dueño aquí en México, no sé, de un Oxxo. Okay. Y que venga el gobierno y te lo decomise. No, eso es mío. Y vas a trabajar para mí. O sea, es una cosa fuerte. Eso fue uno de los grandes errores del proceso revolucionario cubano. Que se intervino la propiedad privada. O sea, yo siempre digo, hay mucho debate, que México, hace poco lo dije, que México jamás, que Dios, que los mexicanos, que la libertad que tenemos en México, que respiramos en México, la democracia que tenemos en México, que eso jamás permita que México sea como Cuba. Jamás, Daniel, jamás. O sea, Cuba tiene que cambiar. Quizás no lo vieron mis abuelos. Yo espero que lo vean mis padres y lo pueda ver mi generación, ¿no? Esperemos que si es necesario, o sea, es un cambio inevitable y están dadas las condiciones objetivas. ¿A qué me refiero? La escasez, ahí está palpable. No hay corriente, no hay internet, no hay servicios básicos, en fin, están pisoteadas las mínimas libertades, en fin. Pero hace falta esa chispa que despierte y estén presentes ya una buena vez esas condiciones subjetivas que despierten de manera colectiva las conciencias de millones, ¿no? Sí, pero es necesario. ¿Cuándo? ¿Qué te puedo decir? A veces se corta uno la respiración porque ¿cuándo? Sí, pero sí es necesario. La vida es muy corta y merecemos vivirla de manera digna. Los humanos merecemos una vida digna. Si tuvieras que llevar algo de México a Cuba, ¿qué llevarías en estos momentos? Siempre digo, un puñado de esperanzas y un maletín de comidas. De mucha comida. Hace falta. Sí, es fuerte, pero sí. Un puñado de esperanzas, yo creo
llevaría un poco, siempre digo, siento que llevaría un poco el coraje. No sé por qué todo el adoctrinamiento de años en Cuba ha vuelto a los cubanos un tanto cobardes. No somos capaces de enfrentar la realidad de manera valiente. Siempre digo que si uno llevara al azar, no sé, 2 millones de mexicanos a Cuba, Cuba cambia en un mes. O sea, llevas 1 millón de mexicanos, ¿a qué me refiero? Mexicano promedio, normal. O sea, vivimos en nuestras colonias. Que salgas y no puedas ir por un refresco a la tiendita, o que vayas a hacer una recarga al Oxxo y no haya conexión. Ese tipo de cosas, ¿no? Que forma parte de la cotidianidad, ¿no? Que vayas a comprarte un par de tenis baratos al tianguis de 100 pesos, hasta menos, y no los encuentres. Ese tipo de cosas yo creo que acá en México no lo soportaríamos. Y la pregunta es, ¿y por qué? O sea, entonces, ¿para qué luchamos? ¿Para qué existieron los padres de la independencia? ¿Para qué existieron los revolucionarios de 1910? Para este México. Hay muchas cosas que hay que siempre perfeccionar, o sea, pero para este México, con oportunidades, con abundancia, con inclusión, que tengamos el derecho y la posibilidad de comernos un pedazo de carne. O sea, yo creo que las esperanzas y el valor, porque en México hay mucho valor. Siento que el mexicano es corajudo, el mexicano es jalicense, no me rajo, ¿no? O sea, se ve, uno lo ve. O sea, yo he tenido la oportunidad de ir he sido conferencista en comunidades de alta marginación en Puebla, he ido a muchas. O sea, trabajé con el DIF, en el desarrollo integral de las familias, y iba a comunidades de alta marginación. Tengo muchísimas amistades y sé, o sea, conozco al mexicano de las ciudades. O sea, he visitado varias ciudades, amistades, y conozco el mexicano de las montañas, el mexicano que defiende sus cosechas. Sí, o sea, el mexicano siento que es valiente, y yo creo que llevaría también, ¿sabes qué? El sentido de pertenencia. En Cuba se ha perdido mucho el sentido de pertenencia. México es lo que es, y en México vemos todos los servicios, vemos tantas cosas, ¿no? Accesibles, porque hay mucho sentido de pertenencia. O sea, por eso venía para acá al encuentro contigo, y las gorditas desde temprano, el olor a México, ¿no? Esa cotidianidad, porque la vida en un país se logra medir por la cotidianidad, ¿no? Por cómo vive la mayoría. Ese es el olor de un país. Ese es el color de un país. Si se llevara el sentido de pertenencia de México a Cuba, las cosas también cambiarían. Porque lamentablemente eso es un tema que me duele, pero hay que decirlo: en Cuba se ha perdido el sentido de pertenencia. Muchos van a decir, no todos, pero es que lamentablemente un país funciona por la mayoría. Si la mayoría no está de acuerdo, pues las cosas no van a funcionar. Y la mayoría de los cubanos ha perdido su identidad. Prefiere, con el dolor del alma, abandonar a la familia, irse de Cuba, como hemos hecho todo por oportunidades, sí, por supuesto. Pero esa falta de identificación ha llevado a esta situación. Sí, yo creo que un puñado de esperanzas, una maleta de mucha comida y ese sentido de pertenencia llevaría de México a Cuba. Es de lo más bonito. Y al revés, ¿qué te traerías para México de Cuba? Mira, no es que falte lo que traería de Cuba a México, porque también si sacamos la cuenta, estamos hablando de 9 millones de cubanos contra 130 millones de mexicanos, ¿no? Sí. O sea, ¿qué hay en Cuba que no hay en México? Pero siempre hay, yo creo que cubanas, cubanos, el sabor, el color. También a veces, mira, es algo que en Cuba es muy normal. En Cuba decimos entre cubanos: ven para acá mi negro, ven para acá mi amor. Yo creo que quizás esa chispa que es propia del cubano, ¿por qué no? Para sumar, yo creo que siempre un pedacito de isla, un pedacito de Cuba en México también suma. Hay muchos cubanos acá
Te decía, hace poco fui a un restaurante de comida cubana acá en Ciudad de México y está lleno de mexicanos que van a probar el sazón de Cuba, ¿no? Yo creo que el acento, la idiosincrasia, todas esas pequeñas... También los colores de Cuba, el azul del cielo de Cuba, que es muy bonito por la ubicación geográfica, en fin, son cosas que tiene México, pero no sé, también sumarían muchísimo. Sí, el olor también, el sabor de Cuba, hay muchas cosas. La cubanidad, yo creo que esa mezcla, porque somos una mezcla muy bonita. ¿Cómo te llevas tú con comunidad cubana aquí en México? ¿Tiene frecuencia? Mira, yo soy, te voy a confesar algo, yo soy, aunque me pueden ver en redes y que voy y viajo y hago entrevistas, yo soy bastante solipsista en ese sentido, ¿no? Soy más bien... yo no soy mucho de fiestas. O sea, yo comparto a veces con mi esposa, preferimos un café que un lugar quizás con más personas. Sí, soy bastante, en ese sentido, más reservado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que respeto y admiro la labor que están desempeñando en este sentido muchos creadores de contenido acá en México, muchos cubanos que tienen historias de vida increíbles, ¿no? No he hecho ninguna colaboración con ningún compatriota, sencillamente porque no se ha dado. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? No se ha dado. No tengo ni excelente relación ni mala, sencillamente neutra. No se ha dado. Ahora al rato voy a reunirme con unos amigos cubanos. Voy a grabar para ellos para mi canal. Y sí, he tenido contacto con médicos cubanos aquí en México, con emprendedores cubanos que tienen restaurantes. Sí, he grabado con varios de ellos. Y ha sido un trato muy cordial, compartimos, pero no soy de mantener, digamos, esas amistades. No, Daniel, pero pues todo bien. Sencillamente no se ha dado la oportunidad, pero estoy abierto, ¿ya? Okay. Si ven acá a tu espacio y me escriben y se da la posibilidad, pues yo encantado de compartir experiencias, porque yo creo que hablando de sumar, ¿no? Lo que puede sumarle Cuba a México, aunque sea un pequeño color, vale la pena y yo creo que entre cubanos compartir experiencias vividas es bien bonito. Me aporta, yo siempre estoy muy abierto al conocimiento, siempre aprendo, siempre soy más receptivo, estoy más abierto a aprender que a enseñar. Yo creo que hay muy buenos contenidos y la comunidad de mexicanos, de fieles seguidores que les interesan los temas de cubanos acá en México, conocen aquí. Yo creo que te van a dejar acá en los comentarios. Perfecto, van a recomendar muchos canales y digo de verdad públicamente mis respetos. Hay cubanas, hay cubanos muy buenos que hacen muy buen contenido y todo mi respeto, admiración por también mostrar, porque somos muchos los que mostramos la verdad de Cuba. Finalmente, cuéntame en qué andas, dónde te podemos ver, qué proyectos nuevos traes, cuéntamelo todo. Bueno, aquí andamos ahora muy a full aquí en redes sociales, ahí en Michel Crónicas, muy felices. Mira, hablando, yo no lo conté, lo voy a aprovecho para contarlo contigo. Otro de los grandes desafíos, ¿no? de ser cubano, recibimos en nuestro canal de YouTube, recibimos la placa de los 100,000 desde el año pasado. Y ya, pues este año apenas, ya casi con 150,000 seguidores. Wow. Recibimos la placa física porque una vez más, por ser cubano, fue toda una guerra ahí con Google, ¿no? Pero bueno, felizmente ganamos la batalla y ya tuve que esperar demostrar con pasaporte mexicano, con carta de que soy bien mexicano, ¿no? Exacto. Más mexicano que el nopal. Le dije, Google, mi placa me corresponde porque yo estoy aquí en México, creo contenido en México y bueno, ahí andamos felices. Bueno, yo sigo también, me encanta mucho la docencia, cada vez que tengo una oportunidad me invitan y bueno, aprovecho aquí tu espacio.
cualquier universidad, que aquí estoy abierto a conferencias, aquí estoy abierto aquí a hablar de muchos temas, de filosofía, de historia, de política, de Cuba, de todo ahí, con mucho gusto ahí. Andamos ahí gracias a Dios, Daniel, con mucho trabajo, con muchos proyectos. Este año, bueno, ya mi hermano que viene a México, mis padres regresan, el buen don Manolo, mi familia, y con proyectos bien lindos de familia, de trabajo. De verdad que estoy muy, muy contento y esperando. Tengo muchos deseos también de dar algunos viajes dentro de México, conocer el norte de México, son de mis grandes ambiciones. Voy a estar pronto ahí, voy a hacer una gira ahí por la península, ahí hay sorpresitas, en fin, hay muchas cosas bien, bien bonitas. Me siento muy, muy feliz, de verdad, muy, muy agradecido y con muchas ganas. Cuidándome mucho, salud, importante que haya siempre salud para poder echarle ganas a esta vida que es hermosa. Eso, hermano, pues muchas felicidades primero por la placa también, que bueno que la conseguiste, es un Sí, es un reconocimiento. Es un reconocimiento. De verdad que tú lo sabes perfectamente, ¿no? Uno hace esto porque le apasiona, porque es un trabajo, es una chamba dura, Daniel. O sea, yo aquí estoy viendo, tú tienes un estudio tremendo y, o sea, es una chamba tremenda. Yo blogueo en la calle y es complicado, y la edición, y cuando hacemos todo, tú lo haces todo, es una chamba tremenda. O sea, yo aprovecho aquí de verdad para un reconocimiento a los creadores, porque es un trabajo como otro cualquiera. O sea, a veces la gente por desconocimiento cuestiona. Esto es como ir al cine a ver una película. Pagas tu entrada, pagas tus palomitas, pero eso implicó la producción, el rodaje. O sea, a veces un tráiler de 30 segundos estuviste en 10 países para grabarlo, ¿no? Es una chamba tremenda y es respetable de verdad. Y que se disfruta mucho. Se disfruta mucho y de verdad que es un reconocimiento por parte de la empresa, ¿no? Porque respondemos a una empresa. Pagamos impuestos como cualquier otro, y entonces es un reconocimiento bonito que se agradece. Bendito YouTube. ¿Cómo te bendito. Y que sea por muchos años más, ¿no? Sí. Oye, hermano, pues te agradezco muchísimo. Como siempre, te deseo mucho éxito, que vayas creciendo más y esperemos verte también en alguna reunión de invitados por ahí que de repente hago. Esperemos coincidir. Tú me avisas, Daniel. Tú sabes que yo estoy... Mira, te voy a ser sincero de verdad, ¿no? Le respondo realmente por cuestiones de tiempo a pocos creadores, de verdad, que respeto. Y a ti te respeto. De hecho, te admiraba antes de que me invitaras por vez primera. Antes de que no existiera Michelle Crónicas, yo veía los programas tuyos de Extranjeros por el Mundo y dije, algún día quizás, y mira, es un placer de verdad. Un placer para mí, muchísimas gracias por ser tan abierto también, por contar tu historia sin ningún tapujo. Mucha suerte con todo, mucha suerte con tu familia y esperamos vernos pronto, hermano. Hermano, gracias, que viva México. Que viva México. Y Cuba también. Y Cuba también, claro. Gracias, hermano. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias, hermano.